Soy Chava Llamas, tu anfitrión y amigo de Seguro Aprendes, el podcast que entrevista a las mentes más brillantes de la industria de seguros en habla hispana. Antes que nada, quisiera darte las gracias por acompañarnos y por formar parte de esta gran comunidad. Para el episodio de hoy tenemos una gran invitada, Yasmín Vázquez, experta en planeación financiera y protección patrimonial, con más de 15 años de experiencia y más de 5,000 consultorías realizadas. CEO de Construyendo Legados, se especializa en soluciones que promueven la riqueza y tranquilidad a largo plazo. Autora del libro Muerte Latente, cómo una pérdida puede hacerte brillar, comparte cómo transformar la adversidad en fortaleza. Es miembro de la Mesa del Millón de Dólares, certificando su excelencia en el sector financiero y asegurador. Por otro lado, recuerden que ahora pueden calificarnos con 5 estrellas y poder llegar a más personas, así como seguirnos en Spotify. Y desde hace varios episodios estamos en YouTube y nos pueden encontrar en el canal de As Programa. Por último, ya está aquí el Congreso LAMP LATAM 2024, que será del 28 al 30 de octubre en Puebla. Ya les hemos estado compartiendo información a través de redes sociales. Estén al pendiente y reserven sus habitaciones y vuelos con anticipación. Espero que disfruten mucho este episodio. Comenzamos y aquí seguro aprendes. Yasmín Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenida, seguro aprendes. Muchísimas gracias, Chava. Para mí es un placer estar acá. De verdad que es un honor esta invitación y creo que la voy a disfrutar mucho y también los que nos están escuchando. Esperemos que así sea. Yo también tengo muchísima emoción de hacer esta entrevista porque tu vida ha tenido un buen de altibajos bien interesantes que ahorita nos estarás platicando, pero yo quiero iniciar con un tema interesante. El tema es que tienes un gusto por las experiencias gastronómicas, te fascina probar cosas nuevas, conocer cosas nuevas y ahora vives en México. Entonces quiero que nos platiques un poco cómo te ha ido con la comida mexicana, cómo te ha ido con los mexicanos, cómo te ha ido con estas diferencias culturales que históricamente hemos dicho que Colombia y México somos países hermanos y somos parecidos y efectivamente somos muy parecidos en muchísimas cosas, pero platícame de estas cosas que sí somos distintos los mexicanos o los colombianos y que ha hecho esta experiencia distinta para ti. Fíjate que me haces recordar a cuando era niña, Ok. porque recuerdo que mi padrino vino por primera vez a Cancún, pues yo era muy pequeñita, no sé por qué se me quedó eso aquí en la cabeza, y me mostró fotos de Cancún. Y yo decía, wow, qué mar tan divino, tan perfecto, yo tengo que conocer alguna vez Cancún, alguna vez tengo que conocer México. Vine ya grande aquí a este país espectacular y ha sido una experiencia inolvidable. Yo siempre decía ya grande, o vivo en Madrid o vivo en México, lo que es el poder de la mente. Hoy tengo novio mexicano, ¿cómo les parece? Y por eso estoy aquí viviendo pues en Guadalajara. Cocina delicioso. He Mm. tenido una experiencia con el tema de los chilaquiles que me volví adicta porque aparte los hace riquísimos. La primera vez me acuerdo que fueron súper picantes y yo, Dios mío, no puedo con esto. Es demasiado picante. Ya él dice, no, pues ya no pasa nada porque ya las salsas más picantes las soportas. Es muy rica la comida aquí, es deliciosa. He conocido ya varios restaurantes, aparte a que tengo como un tema con el pique, que ya como que me familiaricé con él. Mm. Y pues las personas me han recibido muy lindas. Somos, como tú dices, una familia. El mexicano es muy parecido al colombiano, somos hermanos. Aquí de pronto son más apapachadores, más como eres mío. Ha sido muy bonita la experiencia. En Colombia también somos de una cultura muy linda, muy de voy a un supermercado y ¿dónde está la salsa? Yo misma voy y te llevo a dónde está la salsa. Aquí es una experiencia también muy parecida. Ha sido de verdad una experiencia inolvidable. Gracias por abrirme las puertas de tu país y me ha recibido muy bonito, muy bonito. Sí, Colombia también tiene ese tema, sabes que yo, digo, no sé si he viajado demasiado o no, pero sí conozco muchos países y yo decía que los mejores niveles de hospitalidad que me había tocado conocer en todo el mundo, con todo y que este país es muy hospitalario, había sido Colombia y Japón. Son dos países que he tenido una experiencia así
fantástica con el tema de la hospitalidad, la gente súper linda, súper buena onda, siempre ven cómo te ayudan y tal. Entonces, pues qué bueno que Sí, te haya ido bien hasta el momento aquí en México y con los mexicanos y con su comida y que ya no la sufras tanto con el tema no. del picante. Oye, Yasmin, ahora sí entrando a materia un poco más de ti, platícanos, queremos conocer un poco más de Yasmin, de niña, ahorita que decías, me recordó de niña, quiero saber cómo era Yasmin en su infancia, qué quería hacer de grande, cuáles eran sus sueños. Claro que sí. Bueno, desde muy niña siempre soñé con viajar, conocer muchos países, conocer personas y culturas diferentes. Siempre era mi sueño. Dejaba un poco que me lo robara el tema del día a día o el tema de pronto de no saber visualizar lo que quería. Siempre quise desde niña ser azafata, un tema que no sé por qué, pero soñaba como con los aviones. Y yo decía, wow, yo quiero estar en un avión y verme así bonita, y yo las veía así físicamente súper lindas, y yo, wow, yo quiero eso para mí. Obviamente un sueño de niña, porque uno no sabe qué implica estar todo el tiempo en un avión. He tenido de todos los viajes ya que he realizado experiencias muy bonitas y experiencias de mucha turbulencia, incluso en los aviones, pero siempre soñaba eso. Soñaba ser azafata, soñaba viajar, soñaba ser empresaria y poder, no sé, tener muchos amigos en muchas partes del mundo. Eso era como la motivación más grande que yo tenía todo el tiempo. Aparte a que soy mayor de 5 hermanos, soy la única mujer. Me crié en una familia pues de hombres todo el tiempo, tengo mi masculino guardado por allá, eh, una familia muy linda. Tengo hermanos gemelos y ellos fueron los primeros que empezaron a dar incluso esos pasos como de viajar. Crearon una empresa en China, empezaron a viajar mucho, entonces eso me entusiasmaba más, incluso siendo menores que yo. Entonces, siempre mi aspiración ha sido eso, estar viajando, conocer. Me aburre todo el tiempo estar haciendo lo mismo, tengo que estar conociendo, tengo que estar, incluso, tengo que estar cambiando mi sala, mi habitación, como que me mueve mucho eso. En resumen, tuve una infancia muy linda, tuve una infancia muy bonita. Mis padres, 40 años de casados, siempre vi un hogar con muchísimo amor, y también muchísima protección. Como yo era la única mujer, me protegían muchísimo. Yo no podía salir al balcón de mi casa, o cuando alguien me iba a recoger, tenían que salir todos mis 4 hermanos, mi papá y todo, y como que se asustaban y decían, Dios mío, ¿en qué me metí? Entonces, pero ha sido una familia muy linda, una familia realmente muy unida. Y ha sido un proceso, obviamente todos vamos creciendo, haciendo nuestra vida. Pues mi hermano ahorita, uno de mis hermanos vive en Madrid, yo vivo en México, pues mis otros hermanos están en Colombia. eh, entonces es un tema como que de pronto uno se va distanciando un poquito, Claro. pero tuvimos una infancia realmente muy bonita, muy unida, muy de mucho amor, de unos valores. Mi papá siempre incluso me inculcó eh, el tema de leer mucho, muchísimo. Las pláticas mías con mi papá eran siempre, me llevaba al colegio y era siempre, tienes que leer, ahorita qué libro te estás leyendo. Y esas eran las pláticas de mi papá. Empezó a escribir un libro también, y aprendí mucho como de toda esa etapa de mi niñez. Oye, Yasmin, pero dentro de esta niñez muy bonita que tuviste, hubo un suceso a tus 7 años muy duro que fue como la primera parte que te marcó bien cañón pues, en lo que hoy eres una mujer muy fuerte, pero también has pasado por momentos muy duros. Platícanos eso, porfa. Sí, imagínate que mi mamá tuvo 7 hermanos, entonces yo tuve pues 7 tíos, y mi padre también tuvo una familia bastante numerosa. Y por el lado de mi mamá,
realmente hubo mucha tragedia, momentos muy duros. Nosotros estábamos un día donde mi abuela y uno de mis tíos, no recuerdo incluso cómo me llamaba. Yo era muy niña, no recuerdo cómo me llamaba, pero era muchísimo cariño. Mi tío había tenido un accidente y tenía un ojito tapado, entonces incluso jugábamos como a que yo me tapara un ojito y fuéramos iguales. Era un tema súper lindo entre los dos y había una conexión muy linda. Era de pronto como una figura paterna. Cuando mi papá trabajaba todo el tiempo, pero mi papá siempre fue un papá presente. Y mi tío me dice, sobrina, ya voy a ir a comprar unas cosas a la tienda. Entonces estábamos en una casa grande donde vivía mi abuela y no sé si me entiendes de pronto la palabra zaguán, que era como la reja, un zaguán y la casa, Sí, ¿sí? sí. Entonces yo era muy niña y estaba ahí pegadita en la rejita, en el zaguán, esperando a mi tío que se había ido a comprar como unas cositas a la tienda. Cuando ya mi tío regresa, estaba esperando a que le abriéramos la reja, llega alguien y le pega en la cabeza y le dice, entrégame lo que tienes, como a robarle. Y en medio del desespero y de ese momento como tan triste de que mi tío no tenía dinero ni nada porque se había ido con lo necesario a la tienda, pues el señor llega y le dispara en la cabeza, 8 tiros en la cabeza. Yo era la única que estaba ahí, entonces me vuela obviamente a mí toda la sangre de mi tío, las esquirlas de las balas. Fue un momento súper fuerte que en ese momento incluso yo perdí la voz. Yo no era capaz de hablar. Recuerdo que estaba gritando y decía mamá y así, pero yo vi como ese momento tan fuerte y perdí la voz. Yo como que no sabía en dónde estaba o qué era lo que estaba pasando. Yo pensé que era como una película de eso que uno piensa y dice, wow, esto no le puede estar pasando a una niña de 7 años. Empezó a llegar muchísima gente, encontraron las llaves, no encontraban las llaves para abrir la reja y ya cuando las encontraron, pues obviamente llevaron a mi tío al hospital, pero realmente ya él no estaba y fue un tema que recuerdo muy fuerte porque me tocó verlo espasmódicamente moverse y cerrar su único ojito. Em, y yo, pues, fue un choque porque mi mamá en ese momento no sabía si ponerle atención a mi tío y salvarle la vida o a mí, que yo estaba en shock mirando y era como que, ¿qué tengo que hacer? Y llena de sangre. Entonces también pensaban que a mí me habían disparado o me había pasado algo, porque incluso si tuve en las piernitas como esas esquirlas, o sea, sí tuve pues como de la bala, porque sí fueron 8 tiros en la cabeza y me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo ese momento. Yo seguí la vida como si nada hubiera pasado, pero obviamente en el tema de la salud uno no se da cuenta de lo que eso genera hasta que uno ya grande va haciendo conciencia de, wow, ¿esto por qué me pasó a mí? Claro, porque eran Porque otros tiempos y no sé si te llevaron al psicólogo o cosas así, o no, nada, le dieron vuelta a la página a todos y continuó, o si tuviste algún tratamiento. hubo al principio como que, bueno, nos pasó y es la vida que nos tocó pasar, porque incluso en Colombia estaba, no sé si escuchaste en algún momento el tema de la guerra de la Comuna 13, donde todo el tiempo habían muertes o balas perdidas y cosas así, entonces escuchaba mucho como todo eso y eso fue más o menos como por esa época, entonces ya estábamos como muy familiarizados, entonces como que era muy normal que una niña de 7 años hubiera visto eso, ¿sí? Sí estuve en psicólogo, pero no ahí mismo, fueron no sé si un par de años después, más o menos 15 años, que estuve en un tratamiento psicológico, el cual como que yo hablaba y decía, pero como que yo perdí la memoria y no sabía explicar muy bien lo que había pasado en mi cabeza porque uno como que pierde
o sea, no sé qué pasa en la cabeza, pero es tanto el shock y el impacto que uno pierde la memoria y uno como que trata de borrar, el cerebro es súper inteligente y uno como que trata de borrar y decir, eso no me pasó a mí, y uno lo Sí, como por rechaza. defensa, como que lo tapa, lo borra, lo oculta Sí, y ya. sí, sí, exacto, y uno como que, no, eso no me pasó a mí, o sea, como que atrás, ¿cierto? Y ya cuando uno va creciendo y dice, wow, pero ¿por qué soy tan nerviosa? Wow, ¿por qué me da tanto susto las cosas? ¿Por qué tengo tanto miedo? Ahí es cuando uno empieza realmente a hacer un trabajo, pero uno tan niño de pronto no asimila ese choque tan fuerte que tuve en mi vida. Ok. Y bueno, y luego, ¿qué fue pasando, no? Esto fue muy chiquita, sigues teniendo una vida, pues, con tus hermanos, cuatro hermanos, bastante, entretenida, seguramente entre cuatro hermanos. Y luego, ¿qué quieres estudiar? ¿Por qué estudias lo que estudias? Imagínate que te platicaba ahorita que mi mamá tuvo como un pasado marcado de tragedia, Sí. porque de 7 hijos, solamente 2 hoy hay vivos y los otros 5 también fueron como muerte violenta. Ok. Entonces, digamos que todo ese proceso me tocó también vivirlo, de que no solamente fue ver este proceso con mi tío, sino que a medida que iba creciendo, pues, ay, mataron a tu tío, ay, pasó esto, ay, una bala perdida, ay, no sé qué. Entonces, incluso yo cuento la historia de mi abuela, porque hoy tiene 85 años, cumple ahorita el 28 de agosto, y es una mujer de una fortaleza increíble que uno dice, wow, cómo uno después de enterrar a 5 hijos en muerte violenta todavía está viva, sonríe y me recarga cuando me abraza y es como una niña. Entonces, digamos que fui creciendo viendo todo ese proceso de violencia en la familia de mi mamá y me tocó muy fuerte como todo eso, al punto de yo decir, yo quiero tener una vida como un poquito más independiente, entonces yo me empecé a volver como la diferente de la casa y a como yo quiero hacer otras cosas y no quiero estar aquí y quiero cosas diferentes. Entonces siempre incluso decía, no, yo me tengo que relacionar con personas diferentes, tengo que salir de pronto del barrio. Yo vivía en un buen barrio en Medellín, se llama pues el barrio de la América, es un muy buen barrio que estaba un poquito golpeado por lo que te digo del tema de la Comuna 13 y todo este cuento, siempre quería algo mejor. Siempre yo decía, tiene que existir algo mejor. Tengo que conocer a alguien que me muestre un mundo diferente. Tengo que viajar. No sé por qué desde pequeña siempre pensaba así y yo decía, tiene que haber algo. Siempre mi cabeza estaba como en eso y como leía tanto que mi papá me había inculcado eso, entonces yo decía, tiene que haber algo diferente. Yo tengo que hacerlo. Empecé a conocer personas más grandes que yo, incluso mi primer novio, yo recuerdo que tenía, no sé, como, ¿cuántos años era? Mi primer novio era, yo tenía como 15 años, algo así más o menos, y mi novio en ese momento tenía 40, entonces yo empecé a tener novios incluso de más edad y me empezaron a conectar con un mundo diferente, a mostrarme otras cosas. Entonces yo decía, wow, o sea, sí existen cosas lindas que no solamente este pasado tan doloroso que tuve. Y con estas personas empecé a conocer el mundo de los seguros. Entonces empecé en el mundo espérame, desde los 15 años empecé, fue como toda la parte de ventas. Siempre estuve en ventas. Ok. Administré varios almacenes de ropa, estuve en el banco, en un banco en Colombia, estuve haciendo como varias cosas, siempre en ventas y luego fui terminando en el tema de los seguros. Nunca me imaginé estar en el tema de los intangibles y siempre quería, era como cosas mejores, 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 mejores Oye, y eso me fue Beatriz, aquí llevando allá. quisiera que le diéramos un poco más de doble clic a este tema. ¿Qué edad tenías exactamente cuando estabas o sea, cuando entraste a los seguros? ¿Quién te invitó? ¿Qué te vendían de la carrera? Porque
Se escucha bonito decir de los intangibles, pero no se escucha tan bonito decir de seguros. Eso pasa en general en todos los países, no es un Sí. tema de tu país ni del mío. No es un tema aspiracional. Al final, tal vez tú ya tenías otra experiencia de trabajo de otras cosas que parecía desde la ignorancia detrás de decir, está más padre lo que estoy haciendo que meterme a los seguros. Ya cuando estás dentro dices, ¿por qué no entré antes? Pero al final, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento? ¿En qué historia de tu vida estabas? ¿Quién era esta persona que te invitó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo sentir? Dijiste, ok, voy a darme la oportunidad, voy a entrar bueno, ya te fue, ahorita nos platicarás cómo te fue en tu arranque. Fíjate que empecé a estudiar comunicación social, empecé a presentar medios de comunicación en Colombia y también me gustaba mucho el tema de la moda. Entonces empecé a estudiar también diseño de modas, haciendo como las dos alternadas. Y estudiando diseño de modas, conocí una persona que ahí es cuando de pronto en algún momento te comenté que perdí mi inocencia en circunstancias dolorosas porque él abusó de mí. Y siempre como que no quería hacerle daño a mis padres y guardé silencio todo el tiempo. Y eso fue generando también como mucho dolor en mí. Entonces encontré que ese tema de la moda, ese tema de los medios de comunicación, sentía que era muy pesado. Incluso la tesis mía fue de comunicación política y estuve en comunicación de comunicadora pues de varios políticos en Colombia, conocí muchísimas personas, me conectaron, fue un tema muy interesante. Sin embargo, también me dejó como ese sin sabor que yo decía, wow, como, ¿por qué se me presentan estas personas en la vida? Entonces, un día conozco a una persona que en ese momento fue mi novio, fue la persona que me introdujo al mundo de los seguros y él resultó ser muy amigo de casi la mamá de seguros de vida individual en Colombia, que se llama Luisa Fernanda Jaramillo. Ellos estaban bajando del aeropuerto, se encontraron de casualidad. Yo estaba trabajando, había renunciado hacía un día del banco, de un banco pues en Colombia, porque me dijeron te contratamos como comunicadora y cuando ya estaba firmando contrato, llegan y me dicen, no, tú vas a vender tarjetas de crédito porque tienes que empezar desde ceros. Y yo decía, esto no puede ser, ¿cómo me van a poner a vender tarjetas de crédito si yo quiero ser comunicadora social? Fue un éxito el tema de la venta de las tarjetas de crédito, me fue muy bien al punto de el año siguiente decirme, no, te está yendo muy bien en este cargo, no puedes avanzar y debes quedarte como en esta posición de vender tarjetas de crédito. Entonces yo dije, no, están incumpliendo lo que habíamos acordado y renuncié. Y al otro día es que se encuentran ellos en el aeropuerto, era muy tarde, 11 12 de la noche, no recuerdo, entonces me llama él y me dice, oye, ¿te interesaría el tema de los seguros? Y yo, pues yo no tengo ni idea de eso. Eran ya llegando a Medellín, no sé, 11 12 de la noche. Y llegan a la casa y yo con la hoja de vida así a las 12 de la noche y a Luisa le llamó muchísimo la atención y dijo, wow, mañana te entrevisto. Y ese mañana te entrevisto fue un café de los cafés que tú sabes que son con Luisa y tomé la decisión de quedarme en el gremio de los seguros y me dijo, hay un inconveniente y es que tú tienes 22 años y no hay nadie en este momento en la compañía que sea tan joven como tú, entonces me tocaría hacer una excepción. Entonces yo entré al mundo de los seguros a los 22 años y siempre tenía, Luisa, una visión de como esta niña, ¿qué va a pasar? No va a tener compromiso, no se la va a meter toda. Ese era como el miedo de que entrara una persona tan joven al gremio. Claro. Y para sorpresa de Luisa, fue un tema muy lindo porque ella me dijo, lo único que tienes que hacer aquí es caso. Y yo lo sé hacer perfecto. Dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Hice tal cual todo lo que ella y los líderes que me colocó me decían y durante 8 años fui muy exitosa, siendo durante muchos años campeona en MedLife Colombia y ahí fue donde hice toda mi carrera de los seguros porque pues Luisa creyó y confió en mí, en una niña de 22 años que pensaba que no iba a salir adelante en este tema porque vender un seguro es complejo y más con la metodología de MedLife porque en Colombia
para nosotros era una metodología muy militar, muy tienes que Muy hacer militar. esto, Yo crecí en esa misma metodología y siempre digo que es un sistema muy militar. cien súper por ciento militar. pero te marca de una manera bien padre en el futuro. Y dices, gracias que pasé por eso, porque pues, rebasas Total. por la derecha muchísimos con el conocimiento que tienes y por lo que te obligaron a hacer. Oye, bueno, siguiendo sobre este punto específico, pues, si entraste a los 28, ¿qué año era? No recuerdo en este momento, yo tenía 22 y tengo 38. Ayúdame a hacer la cuenta. Bueno, no, es que de los 22 a los 30 fue cuando fuiste agente, ¿no? Dijiste, porque Sí, estuviste 8 años sí, como agente. sí, sí, De los sí, más 30. o menos. Sí. Ahora, bueno, 38. No Pero sé, he me hecho esas pierdo de vista. cuentas. Te la quedo debiendo. Bueno, si me quedan de tarea todos ustedes, nos lo escriben por favor en los comentarios. ¿En qué año fue? Bueno, pero entonces, eso fue. Entonces, pues todos estos 8 años fuiste un asesor súper exitoso. ¿Pensaste en algún momento de tu vida convertirte en gerente de unidad? ¿O no era parte de tu proceso? ¿A ti el ser agente, estar enfrente de los clientes, cerrando los negocios, era lo que te movía? Imagínate que me lo propusieron, Luisa me lo propuso en varias oportunidades, el tema de liderazgo, de tener un equipo y todo esto, pero realmente no tuve como una experiencia muy bonita con mis líderes iniciales, porque yo fui la primera agente de mi líder y me tocó todo el proceso de aprendizaje de ella. Entonces fue un poquito complejo, no me generaba como mucha, o sea, como ser esa líder de formar personas, porque no tenía como ese ejemplo. Y dije, no, no, no por el lado de Luisa, porque Luisa, pues tú sabes, es súper, hiper, mega estrella. Pero en ese momento puso una persona que incluso ella la tuvo que darle un curso como de liderazgo y cosas así. Entonces no me llamaba mucho la atención esa parte por la relación que había entre él y los agentes que habían. Ok. Yo siempre me movía por el tema de las ventas y decía, yo quiero ventas, ventas, ventas. Incluso Medline creó una carrera del asesor y empecé a hacer todo el tema de carrera de asesor. Llegué, no me acuerdo en ese momento, pero creo que llegué a gente asesor no recuerdo si era VIP, pero seguía luego el senior, ¿sí? Y decidí hacer más carrera en ese momento de agente que de gerente, porque no me gustaba el sistema militar que manejaban. Entonces, incluso a mí en ocasiones me gritaban y en público, ¿y usted por qué no lo hizo? ¿Y usted por qué hizo? ¿Y usted por qué no sé qué? Y yo no puedo, yo no puedo con esto. Hoy le doy gracias, las amo infinito porque fueron parte de todo mi proceso de liderazgo, de como tú dices, al principio uno dice como qué es esto, pero después ya los ama. Entonces no tuve como esa experiencia agradable y decidí quedarme siempre en el tema de las ventas. Padrísimo. Oye, no sé si fue en este mismo proceso, pero estuviste casada y esta parte quiero que nos lo puedas platicar porque es otro momento duro, complicado en tu vida y que, bueno, quiero que nos lo vayas platicando porque habemos algunas personas que nos tiramos al suelo cuando nos sucede algo y tú al final seguiste siendo un gran asesor, exitosísimo, muy enfocada en lo que querías, con todo y que a lo largo de tu vida iban pasando sucesos duros, complicados, verdaderamente retadores, ¿no? Ya llevamos dos o tres, pues, el tema del tío, los otros tíos, el tema del abuso, y ahí vas en la vida con este tema, como dices, de tu abuelita, con alegría, pasándotela bien, siendo, así muy, carácter muy padre para todos los de tu alrededor, y adicional, en el tema del trabajo, muy enfocada. Quiero esto, voy, lo logro. Con todo y que parecía que tenías el tema en contra, que era el tema de tu edad, porque pues decían, a esta edad no ha habido hasta el momento ni un solo caso de niñas ni niños que verdaderamente hagan las cosas bien. Y tú llegaste y dijiste, ¿cómo no? Miren, aquí voy a hacerlo y lo hiciste. Y bueno, primero que nada, muchísimas felicidades hasta donde vamos, Yasmín. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia? Gracias, Chava. Bueno, imagínate que cuando uno entra al gremio de los seguros, o no sé si me pasa solo a mí, y es solo mi caso, pero soy una mujer muy apasionada. Y esto al principio me costó muchísimo la carrera de seguros. Yo lloraba todo el tiempo y yo decía, no puedo, no soy capaz. Creo que la persona a la que más no le han dicho es a mí. Yo decía, pero ¿cómo así? Y entonces fue una carrera muy, muy,
de mucha disciplina, de mucho enfoque, de muchas lágrimas, de muchas alegrías, y yo seguía en todo ese proceso. Eso me costó la salud, Chava, me dio disautonomía, porque tenía una líder que era siempre la líder de mostrar, la mejor, ¿sí? Entonces ella quería que obviamente nosotros como somos agentes siempre fuéramos los mejores, los mejores. Entonces no había esa oportunidad de, si hoy no vendiste, o sea, eso era un regaño seguro. Si hoy no hiciste las citas, eso era un regaño seguro. Entonces yo me criaba incluso como con ese miedo y yo decía, esto no puede pasar. Y llegaron varios años consecutivos donde yo también era la de mostrar, entonces yo decía, no me puedo bajar de acá, de este estatus, o sea, ya me monté acá, no me puedo bajar, porque te digo, el mundo de los seguros es el reinado más corto que una persona puede tener. Hoy eres súper famoso y mañana no eres absolutamente nada. Entonces, eso me dejó una disautonomía que da por estrés, de que yo decía, siempre tengo que ser la mejor, y de un momento a otro, imagínate que dejé de ser, o sea, era nadie, nadie. El nombre de Yasmín no sonaba, ¿y qué pasó con Yasmín? Me empecé a hacer exámenes durante un año, no sabían qué era lo que tenía porque me desmayaba de un momento a otro, perdía la concentración y no sabían qué era lo que yo tenía. El último año, ya estando en Medline, conozco a mi ex esposo y pues empiezo como ese proceso y después de todo lo que me había pasado, yo decido renunciar y digo, no puedo con esto. Entonces yo renuncio, estoy renunciando casi que casándome, como de que una persona salvadora en mi vida y me dijo, no pasa nada, no te preocupes, si estás enferma, si tus resultados ya no son lo mismo, si ya no tienes amor por la carrera o esto te está generando esta enfermedad, pues simplemente no lo hagas y luego miramos qué hacemos. Entonces tuve como ese golpecito de tranquila, ya no tienes que estar viviendo en ese proceso o en esa vida de sobrevivencia de cómo lo hago porque ya no soy famosa y eso me empezó a enfermar, porque tenía como una vida un poquito superficial, yo lo menciono así en mi libro que ahorita te cuento, donde uno como que no tiene un propósito, sino que el propósito es que yo soy la campeona y la de mostrar y de un momento a otro no. Entonces, como que hoy eres rico y mañana no. Entonces uno es como una montaña rusa. Pero eso es la vida, pero yo no lo entendía. Me caso con este hombre, también estaba marcado por una tragedia muy fuerte. Sin embargo, yo decía, me ha dado la mano, aquí estoy, es un hombre increíble, hagámosle. También estaba marcada su vida por la tragedia. Él perdió a su esposa en el parto del segundo hijo. Su hijo quedó con una parálisis cerebral total. Eh, Santi se volvió para mí una persona tan importante que incluso nacimos el mismo día, el 28 de marzo. Y fue una conexión tan fuerte con Santi, de tantos aprendizajes, tantas cosas lindas. Sin embargo, yo veía que mi ex esposo era una persona que como estaba marcada su pasado por la tragedia, era como no le encuentro un sentido a la vida y tú le diste un sentido a la mía. Entonces como que su felicidad estaba depositada en mí. Y eso es para mí un tema fuerte que fue entendiendo en el tiempo, porque nuestra felicidad no puede depender de nadie, ¿sí? Entonces decidí, tuvimos un matrimonio de 10 años, de muchos aprendizajes, tengo muchísimo que agradecerle, pero fue como mi salvador en ese proceso de que yo estaba en el tema de los seguros, me enfermo y aparece él y es un tema súper lindo y entonces volvamos a seguir aprendiendo y entonces como que es un proceso muy bonito de muchas cosas y como que ya llega un momento donde me encontré perdida de mí y dije, esto no va más. Y así fue el proceso. Oye, esto, bueno, y para ese entonces pusiste un negocio también. O sea, esa parte es importante que ahora eres una mujer inquieta y no puedes estar sin hacer nada y ya estabas acostumbrada a un ritmo de trabajo altísimo. Fuiste, pusiste un negocio y luego lo replicaste. A ver, platícanos esa parte que también está muy interesante. Sí, fíjate que él fue bien especial conmigo.
me dijo, no te preocupes porque como yo venía de hacer 8 citas diarias en McLife, yo venía de un ritmo súper fuerte, tú sabes, el proceso de un agente y más con esa pasión que yo tenía tan fuerte. Entonces me dice, no hay problema, ponle un stop a tu vida, sánate, dale un descanso, como que apágate 6 mesecitos y entonces en esos 6 meses yo empecé a ser casi que el asistente. Entonces, vaya al banco, pague no sé qué, haga esto. Y eso me empezó a generar a mí una depresión porque yo decía, wow, o sea, yo una mujer que vengo de un ritmo de trabajo así, a decir, no, pues en la tarde me voy a poner a ver televisión o voy a ir al banco a hacer la vuelta, ¿sí? Entonces, digamos que no me conectaba y hablaba yo mucho con mis hermanos pues muy empresarios y me decían, Jazz, monta una barbería. Y yo, a ver, yo, o sea, el ego de Jazz empezó a hablar. Yo, una comunicadora social que vengo del mundo de los seguros, o sea, por Dios, me voy a ir a una barbería a limpiar pelos, a lavar la cabeza, o sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Entonces yo le decía a mis hermanos, ¿cómo me van a meter ustedes a este mundo? Y eso me empezó a hacer eco y yo soy muy curiosa y empiezo siempre a investigar y empecé a buscar, pero no me quedé como con barberías en Medellín o barberías en Colombia, no, yo dije, ¿cómo funcionan las barberías en el mundo? O sea, me fui como a lo más, ¿cómo funcionan las barberías en el mundo? Y empecé a investigar. En Colombia, en Medellín hay un lugar, un centro comercial que es solo de tecnología y mis hermanos estaban ahí. Entonces llevaban muchísimos años, conocían a muchísimos hombres y me decían, Jazz, eso no existe acá, coloca una barbería de caballeros. Entonces yo empecé como a estudiar, a estudiar, a estudiar y empecé a meterme en ese proyecto. Empecé en 10 metros cuadrados, me acuerdo, puse 3 sillas de barbería. Casualmente, como estaba ya con tanta vibración de este cuento de las barberías, me empezaron a llegar personas, a llegar, literal. O sea, me llegó un barbero de Estados Unidos, ya hazlo así, o sea, todo como que me empezó a llegar porque yo estaba vibrando en eso. Resulta que abro un local de 10 metros cuadrados con todo el susto del mundo, pero con toda la alegría del mundo de poder decir, wow, yo ya soy empresaria, ya no voy a tener que hacer vueltas, pagar bancos ni nada, yo se la voy a meter toda esto. Y empecé todo el proceso durante, ponle, no sé, monté la barbería y a los 8 días yo tenía 3 sillas de barbería y ya la gente no me cabía. O sea, me hacían fila en la barbería. Me hacían fila en la barbería, entonces la gente decía, wow, se llama London City Barber Shop, es una barbería inglesa, es una barbería de Londres. No sé qué pasa, no sé qué pasa, pero cuando es como cuando un mexicano va a Colombia o un extranjero va a Colombia, uno dice, wow, o sea, eso es lo máximo. Y eso pasó con mi barbería. Se llamaba London, entonces todo el mundo decía, eso es de unos ingleses, vaya, vaya, y lo atiende además una niña súper bonita y no sé qué. Entonces yo empecé. Y resulta que esa niña bonita era la que entregaba los volantes. Yo me iba por todo el centro comercial, les entregaba los volantes, mira, hicimos esta barbería, no sé qué, o sea, desde ceros. Incluso un día me acuerdo que le llegaron a Luisa con el chisme de Jazz, está montando una barbería y está entregando volantes en un centro comercial. Y Luisa me decía, o sea, yo no lo puedo creer, esta niña es súper comercial y lo que haga lo, o sea, no le da Muy pena, bien. porque incluso a mí en MedLife me decían encuesta, yo no tenía entorno, yo venía de un banco, yo no tenía entorno, entonces me decían encuesta porque todo era encuesta. Entonces empiezo todo este proyecto cuando era algo súper curioso y súper chistoso, porque cuando tú tienes que hacerle la barba a una persona, pues obviamente tienes que acostar la silla. Imagínate yo acostar en 10 metros cuadrados 3 sillas. Entonces eran 3 sillas donde los clientes se chocaban las cabezas y yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a hacer con esto? Y me hacían fila. Ahí, de todo lo que empecé a investigar, me fui a conocer las mejores barberías del mundo. Conocí muchas barberías y cuando estuve en Londres, ahí en la calle Oxford, pues vi unas barberías increíbles de unos árabes y yo decía, wow, ¿qué es esto? Esto no existe en Colombia. Y empecé a implementar ciertas cosas
y llegamos a abrir, cuando yo llegué ya a Colombia, ese espacio de 10 metros cuadrados, empecé a mirar locales y ya tenía un espacio de 60 metros cuadrados, otro y después otro, monté como 3, 4 barberías y cuando terminé ese proyecto se lo vendí a mis hermanos y hoy es una franquicia muy interesante, pero fue un proceso muy lindo porque incluso tuve barberos que motilaban, hacían el corte en una silla Rimax en la playa o en la calle y entran a London a hacerle el corte a artistas, a cantantes, a famosos, gente de un nivel muy bonito porque llegaban, se tomaban un whisky y se atendían. O sea, era como un estilo de experiencia muy linda, que eso nunca estaba, pues digamos que creado en Colombia. Incluso llegamos a ser una de las mejores barberías de Colombia, fueron artistas, fue, no sé si conozcas, o sea, de Colombia, pues fueron Feid, que es ahorita el novio de Karol G, bueno, todo este cuento, o sea, fue gente muy famosa y eso nos llevó a ser una de las mejores barberías que todo el mundo reposteaba, era una experiencia muy linda, fue de verdad cambiar la vida de las personas, porque se cambió la vida de los profesionales que hacían parte del equipo. ¿Cuántos años trabajaste en eso? No sé si fueron cinco larguitos, cuatro, o sea, cinco larguitos más o menos. ¿Y por qué se la vendes a tus hermanos? Porque me vuelve a llamar el mundo de los seguros. Oye, pero espérame, es que quiero que nos ubiques a todos porque, híjole, luego nos vamos encarrilando sobre un tema y nos seguimos hasta el final del Sí. tema. Pero hay otra historia muy, muy, muy dolorosa en tu vida de tu hijo y no sé en qué proceso exactamente es y nos gustaría que nos ubicaras en qué proceso y pues que nos platiques un poco la historia que sufriste ahí. Claro que sí. Todo el proceso de mi vida laboral empezó, digamos, en la parte de ventas, en la parte comercial, en el mundo de seguros empezó con MedLife, luego renuncio, luego me caso, luego monto London City Barber Shop, luego me separo, luego otra vez vuelvo al mundo de los seguros y en esa vuelta al mundo de los seguros quedo embarazada. Realmente en todo lo que me había pasado en mi vida, empiezo apenas hace cuánto, ponle 2, 3 años apenas, como hacer una conciencia de todo lo que me estaba pasando. Es decir, Luca, ponle en el 2022, que llegó Luca a mi vida en junio, es que a mí me cambia completamente la vida. Claro. Siempre había pedido como un propósito, chava. Siempre había pedido como un propósito en mi vida. Había tenido muchísimo éxito, muchas tristezas, mucho éxito, muchas tristezas. eh, y no me sentía como contenta con mi vida. Me empezó ya de grande a marcar muy fuerte el pasado que había tenido. No había hecho conciencia de eso hasta que llega Luca. Luca es un bebé que llamaba, pero nunca lo planeé y fue lo que partió realmente mi vida en dos. Un día llego yo después de pandemia, donde no podíamos estar viajando y era mi gran pasión. Eso me generó bastante frustración en el tiempo que estuvimos encerrados. Y cuando pues ya empezamos a viajar, yo le digo a Dios, Dios, yo quiero un propósito en mi vida que no sea solamente en estos momentos de tanta euforia y de tantos viajes. Yo quiero que le des un propósito a mi vida, que yo me levante y diga, wow, estoy disfrutando y viviendo mi vida por esto o por esta persona. Pero inconscientemente yo como que lo decía. Y pues tenía una relación donde siempre era, eh, tengamos un hijo, tengamos un hijo, tengamos un hijo, y como que pues como que yo no, o sea, mi ex marido me escondía casi que las pastillas y yo no quería tener un hijo, ahora ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, como que no era mi motivación en ese momento. Y llega Luca. Fue un proceso muy bonito, pero también fue un proceso muy doloroso porque el miedo paraliza.
Y la primera respuesta de mi pareja en ese momento fue, no lo tengamos. Y yo casi me muero. Eso fue como si me hubieran enterrado un cuchillo en el corazón y me hubieran rasgado por dentro. Creo que es el dolor más fuerte que he sentido antes de perder a Luca, ¿sí? Incluso fui donde el ginecólogo y el ginecólogo decía, ¿para qué vas a tener ese bebé? Como si fuera algo, o sea, no me preguntó si quería tenerlo, si no quería tenerlo. Fue un proceso súper fuerte de, a ver, por Dios, yo soy la mamá, yo soy la que tengo el bebé dentro de mí, por Dios, ¿por qué me están diciendo que si lo tengo, que si no lo tengo, que es esto tan fuerte? Como que se vuelve el día a día de un ginecólogo decir, no lo tengas, no importa, métete estas pastillas y ya, no pasa nada. Fue un proceso muy fuerte, Chava. Fueron 3 meses largos, más o menos, que yo tuve conversaciones con mi bebé todos los días en mi barriguita y tengo un accidente de tránsito. Ese accidente de tránsito fue un impacto muy fuerte y desde ese momento yo dejé de sentir latir el corazón de mi bebé. No sabía, pensé que era porque ya llevaba 3 meses largos y decía, pues bueno, es por el tiempo. A los 8 días voy donde la ginecóloga, ya sí estábamos súper emocionados, ya en ese momento pues mi novio decía, ya le había comprado ropa, mejor dicho. O sea, como que el susto fue, no lo tengamos, pero después como que, wow, yo lo llamé, yo quería esto y un tema pues ya bonito, pero vamos donde el ginecólogo y nos dice, paren de grabar, para de grabar, le dice, para de grabar. Es que no hay nada, es que no hay latido. Yo, ¿qué? Ese fue el momento donde a mí se me partió la vida en dos y yo dije, esto no puede ser, porque yo estaba pidiendo un propósito para mi vida. Llega Luca, donde yo digo, este va a ser el sentido de mi vida. Llega en el mejor momento de mi vida, económico, emocional, pensaba yo, como todo el proceso. ¿Y para qué pasa esto? ¿Cómo pierdo a mi hijo en un accidente de tránsito? Entonces entra el proceso de la culpa, de decir, fui yo la que me accidenté, fui yo la que lo maté, y empieza como todo ese proceso súper fuerte. Y ya después, cuando le hacemos como los exámenes y eso, es que el bebé venía con trisomía 13, que es como una deformación genética, y lo único que yo le pedía a Dios era que mi bebé naciera sano. Porque cuando yo estuve casada, pues mi esposo en ese momento, él enviudó en el parto de su segundo hijo, pero Santiago quedó con una parálisis cerebral total. Entonces yo estuve durante 10 años viviendo con un niño en una cama donde mi ritual todos los días era ver si estaba respirando o no estaba respirando. Entonces era muy fuerte ese proceso. Y lo único que yo le decía a Dios es, por favor, un bebé sano, un niño que no venga a sufrir. Eh, y pues Dios es tan espectacular que mi bebé por los exámenes no venía bien y por naturaleza de la vida, simplemente el bebé no podía nacer. Eso pasa de uno entre 10.000 bebés, ¿sí? Y yo fui la afortunada, hoy lo puedo decir así. En ese momento no entendía y decía, pero ¿cómo me pasa esto a mí? Entonces, realmente ese sentido de culpa que yo decía que era del accidente, eh, trato de verlo diferente, ¿sí? Para tener como un recuerdo lindo de ese momento que tuve, porque realmente hoy, Chava, yo no sé si realmente mi bebé murió en el accidente, iba a nacer enfermo, ¿sí? O si realmente murió por la trisomía 13 con la que venía con esa deformación. Y fue como lo que cambió mi vida, porque estuve 4 meses sin hacer absolutamente nada, donde yo decía, ahora sí, definitivamente mi mundo se derrumbó y yo ya no puedo con tanto. O sea, no puedo con tanto. Y bueno, empieza como otro proceso ahí, pero no sé si te alcancé a contar un poquito como No, toda no, la no, historia. ya, o sea, hoy me queda muchísimo más claro. Nosotros vivimos un proceso muy similar en ese tema. Tuvimos un bebé que sucedió lo mismo en el mes 3 y lo que nos explicó el doctor, y eso como que me hizo sentido y me dijo, mira, Salvador, el cuerpo es súper sano y al final
lo que sucede si comparamos como el cuerpo femenino con una fotocopiadora, si tú pones a fotocopiar algo así, lo que quieras muchas veces, que es la reproducción de las células, pum, 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 ves que se van reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo y de repente ya aparece un bebecito y luego ya es un bebecito más grande y luego ya se le hacen las manitas y tal. Y me dijo, entonces hazte de cuenta que empieza la fotocopiadora, paz, 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 y de repente empieza a manchar la tinta y empieza a manchar la tinta y cada vez la tinta mancha más, mancha más, mancha más. La fotocopiadora de manera natural, ¡pum!, la desconecta, ¿no? Esto sucede de manera muy natural en las mujeres. O sea, lo hacen por un tema de protección hacia un bebé que tendría muchas complicaciones en un futuro, sí, sí, al final sí termina dándose. Y lo que hace el cuerpo femenino es desconecta eso. Yo dije, bueno, me hace sentido como me lo platicaron, porque como tú lo dices, se siente muy duro, es muy fuerte, que había sido escuchar el corazón, no sé qué, y después vas otra vez a escuchar y ya no se escucha. Y Total. es duro, se siente ragacho, pero bueno, cuando te lo explican de esa manera, que es un tema natural y que probablemente muchas personas lo han vivido, solo que se lo callan, y tú eres de estas mujeres muy valientes que lo platicas. Entonces, pues nos enteramos por ti y de mucha gente que lo vive, pero hay mucha gente que también ha vivido una historia similar a la tuya en esa parte, ¿no? O sea, Claro, vida o completa, pues obvio, no. claro, fíjate que, imagínate que cuando yo perdí a mi bebé, lo que la gente decía es, no importa, vas a tener otro bebé, ya, quédate callada, no tienes que decir nada que perdiste un bebé o nada. Y yo, ¿pero por qué? Si mi forma de sanar es decir que fue mi hijo, es mi único hijo y que no, nunca lo va a reemplazar y que me lo tatué, incluso. O Mira, sea, por Dios, es un momento y algo que nunca se va a volver a repetir en mi vida. Y mira lo curioso, porque no me sorprende que tú me estés diciendo lo mismo. Empecé a hablar con las personas más cercanas y les había pasado a cantidad de personas así, o sea, te lo aseguro, más o menos de cada 5 personas, a 4 habían perdido un bebé. Y yo no tenía ni idea. claro. Incluso amigas mías me decían, Jazz, yo no lo he podido superar. Y yo esto no lo hablo con nadie. No lo he podido superar. Una amiga mía perdió 2 bebés, o sea, gemelitos y me decía, yo esto no lo he podido superar. Entonces son cosas que uno se queda callado, que uno no dice porque, ay, sí, pues como no nació, no, está, no, no era un ser, no era nadie. Y Oye, créeme Díaz, que pero sí es un platícame culturalmente cómo es en Colombia. Te voy a platicar, el ginecólogo de mi esposa era o es chileno. Y entonces decía que en Chile y en Argentina y en el sur de Brasil, culturalmente es muy común que desde que tú te enteras que estás embarazado, se lo dices al mundo entero. Vas y lo platicas por todo el mundo, porque tú dices, si hoy quiero compartir esta pena, digo, esta felicidad con los más queridos, quiero que estén conmigo si al final la situación del bebé no se da, ¿no? O sea, quiero que esté esa gente conmigo cercana. ¿Qué es lo que sucede en México? México culturalmente es, no dices nada, o sea, se entera la pareja y lo vives en secreto los primeros 3 meses, por si no se da, ya no tengas nada que decir ni dar explicaciones. Y después de los 3 meses que los riesgos bajan exponencialmente, ya lo puedes decir, oigan, les queremos decir que estamos embarazados. ¡Ay, qué padre! Ya tenemos 3 meses. Es una práctica común en México. ¿Cómo sucede en Colombia? Pues fíjate que yo siempre he sido como un poquito muy prudente con las cosas que me pasan. Incluso, o sea, he sido como muy reservada con muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo a nadie le había dicho realmente. Cuando fui donde el ginecólogo fue que me dijo, no lo tengas. Y desde ese momento, que fue la única vez que yo escuché el corazón de mi bebé, yo dije, wow, no puede ser, después de yo escuchar el corazón de mi bebé, que tú me estés diciendo que no tenga a mi bebé. Y fue el momento donde hablé con mis papás. Ni siquiera sabían, eso fue no sé cuántos meses, pero yo les dije que estaba embarazada, creo que fue al mes, apenas. Entonces les conté y ya pues empezó a volver ya como público porque realmente no tuve ese acompañamiento inicial de no cuentes, no digas, son 3 meses que no sabemos si el bebé se va a formar o no. Muy probablemente sí he tenido amigas que me dicen, ya, es que los primeros 3 meses uno no debe decirlo porque uno no sabe qué va a pasar. Los primeros 3 meses el bebé puede perderse. Entonces no tuve como de pronto ese acompañamiento de que me dijeran, no, mira, no puedes decirlo,
porque realmente mi ginecólogo estaba en su cabeza de que yo no podía tener ese bebé. ¿Por qué? No sé, mi ginecólogo desde los 15 años, pero como que no quería traer más bebés al mundo, creo yo. Entonces no tuve ese acompañamiento. Sí he hablado con amigas mías de que por lo general los primeros 3 meses no se debería de decir, pero no fue mi caso. Bueno, a ver, lo que te haga sentido ese, ¿eh? O sea, a nosotros en nuestro primer bebé nos dijeron eso, justo el ginecólogo chileno. Nos hizo Sí. muchísimo sentido porque al final tuvimos ese bebé, ¿no? David fue un niño, bueno, es un niño así súper padre, tiene ya casi 4 años. Y entonces nosotros desde el día uno fuimos y le dijimos al mundo entero y tal. Y luego, ¿cómo va el embarazo? No, súper bien, súper padre, todo increíble. El bebé ya nació, súper padre, todo. Entonces, para el segundo, pues fue igualito. Ya estamos embarazados, así todo el mundo, que todo México se entere, qué padre tal. Pues la gente luego que no te ve tan seguido, ¿qué onda? ¿Cómo va el embarazo? Es que ya lo perdimos. Uf, lo siento mucho. Sí, Sí, yo también. Entonces, esa parte es lo que sí, sucede también, que mucha gente quiere evitarse ese tema, que la gente te esté preguntando cuando ya no se dio el bebé. sí, sí. Pues sí. Pues Oye, sí, Jordi. bueno, volviendo al tema este que ya nos habías adelantado, te jala de nuevo la industria de seguros. No me la podría creer que a alguien le sucediera eso. Ya teniendo bueno, un grupo de barberías exitosas o una cadena de barberías, más bien se podría decir, que iban creciendo, que era adicional novedosa, que era de lo mejor que había en Colombia, en todo el país. Lo habías desarrollado tú desde cero, solo con la idea de tus hermanos, pero tú fuiste, investigaste a Londres, te metiste a la calle Oxford, fuiste no sé qué tal, replicaste en Medellín y ¡pum! Creaste este negocio. ¿Qué empieza a pasar por tu cabeza que no te hace sentido crecer esas barberías de 4 a 40 o a 400 y decir, hermanos, les interesa, denme tanto, me regreso yo a la industria de seguros? Fíjate que para mí el tema de viajar desde niña seguía estando súper latente. Entonces empiezo con el proceso de las barberías, empiezo a crecer, ya a formalizarme con el tema de franquicia, empiezo a contratar personas, el crecimiento incluye empezar a delegar y en ese delegar, en mi inexperiencia, empiezo a traer a personas muy buenas, muy exitosas, pero que se estaba yendo la plata por otro lado. Entonces, como que yo digo, no quiero más esto. Tuve pérdidas importantes en esos robos que me hacían las personas administradoras. Incluso me enteraba por los mismos barberos y el equipo. Implementé muchas cosas, sistemas que se les ponen a las sillas, o sea, muchas cosas como para hacerle un seguimiento a todo. Como se maneja tanto dinero, chava, tanto dinero en efectivo, o sea, un corte no sé, te costaba mínimo $15, un ejemplo, y todo el día un barbero, yo tenía, por decir, en una barbería 10 y cada barbero podía hacer 20 cortes diarios, era mucho dinero el que se estaba manejando diario, aparte de los productos que se vendían, aparte como de muchas cosas, en el tema de inventarios también conté con mala suerte en ese momento, porque imagínate que incluso un día cuando iba a retirar a una de las personas que estaba robando, que era uno de los administradores, pues yo conté normalmente todo el inventario de todos los champús finísimos y todo, y digo, no, pues esto está perfecto. Y a los 8 días entramos a vender los productos y los productos todos vacíos, champús vacíos, ceras vacías, o sea, te digo, el que va a robar se las ingenia. Nosotros, te conté, bueno, no me quiero salir del tema de lo que nos pasó la semana pasada, pues en Europa, pero el que va a robar roba como, no sé cómo se las ingenia y ese tema me empezó a cansar muchísimo. Me empezó a cansar de que era algo supremamente exitoso, yo miraba las cámaras y había muchísima gente y de un momento a otro, pues no hay dinero, cómo lo sacas? Y yo no iba a parar de viajar, ¿sí? O sea, lo que yo estaba creando era algo que no dependiera de mi tiempo y de mi energía. Eso era lo que yo quería crear. Y esto me empezó a quitar muchísimo tiempo y muchísima energía hasta que un día ya yo estaba también por fuera en Europa y dije, no, o sea, yo no puedo con esto no me puede quitar a mí mi paz,
ni nada. Esto tiene que ser el que tenga tienda que la tienda y voy a venderlo a una persona que sí pueda estar 24/7 ahí pendiente de si le roban o no, o implementar sistemas, porque pues obviamente en mi inexperiencia, porque Claro, obviamente incluso las compañías grandes sacan ¿cómo se llama? Un porcentaje de los robos y las pérdidas que tienen, ¿cierto? Yo estaba apenas arrancando todo este proceso. Entonces, eso me cansó. Cuando salí de MedLife, como salí enferma de todo este proceso con la disautonomía, pues te podrás imaginar que yo no quería saber de absolutamente nada de seguros en mi vida. Nada es nada del sistema militar. Yo decía, no, qué cansancio, o sea, no quiero nada de esto. Y estuve 2 años antes de volver al mundo de los seguros, 2 años que se iban gerentes, líderes, gerentes de compañías de seguros a mi barbería todo el tiempo a reclutarme y a decir, ya tienes que volver al mundo de los seguros, no sé qué. Al punto, que no me gusta decir mentiras, pero al punto de que yo le decía a mis administradoras, dígale que no estoy. O sea, si viene tal persona, dígale que no estoy. Y me empezaron como la perseguidora Yasmín, tienes que estar en el gremio de los seguros, porque como fui tan exitosa claro. en MedLife, entonces todo el mundo decía, o sea, no puede ser que Yasmín, porque yo empecé en mi barbería, pero literal, yo era la que barría los pelos, la que le hacía el champú a los clientes, o sea, cambié del mundo corporativo al mundo de las barberías, ¿sí? Un mundo totalmente diferente. Entonces, esos 2 años yo decía, no, 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 no quiero atender a nadie, qué cansancio, y pues llego yo de ese viaje de Europa y ya no quiero más tener barberías y digo, bueno, voy a volver a escuchar y a darme una oportunidad y ver cómo es el proceso. Y llega una persona y pues me habla nuevamente de Luisa. Y yo digo, no puede ser, yo no puedo volver a meter a esta parte y nuevamente otra vez como en este proceso. No, no, porque cuando a mí me dio la enfermedad, pues a mí me dio la espalda y no me dijo, ven, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué hacemos? Nada. O sea, si tú ya no vendes, eres un número más, ya no eres nadie. Entonces, para mí fue muy triste ese proceso y yo decir, vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser cuando me vuelve y me pase algo? ¿Me van a volver a dar la espalda? El tema es que yo dije voy a hacer borrón y cuenta nueva y volvamos a empezar en este cuento. Empecé a decirle a mis hermanos que iba a cerrar definitivamente las barberías y me decían, estás loca, ¿cómo vas a vender, a cerrar un negocio tan exitoso? Y yo, porque no quiero, ya hice lo que tenía que hacer, aprendí lo que tenía que aprender, pero yo no quiero estar lidiando con personas pues así, y el gremio es pesado, pero realmente al final me di cuenta que todos los gremios son pesados, entonces es un tema que yo decía, bueno, pues listo, metámonos otra vez al gremio de los seguros. Bueno, Y me espérame, metí ¿cómo le van a esas barberías hoy en día con tus hermanos? Ah, qué súper bueno. bien, ya tienen más sedes, ya es franquicia, o sea, súper bien. Imagínate que me pasó algo súper curioso, una vez alguien llegó de España. ¿Y cómo te parece? Yo con marca registrada, todo en Colombia, todo, todo. Y el tipo se va y monta copy page a Madrid. Con el mismo nombre, London City Barber Shop, la misma fachada, o sea, todo exactamente lo mismo. Y yo decía, no puede ser. Entonces mis hermanos veían todo ese proceso y decían, esto es algo supremamente exitoso. Incluso ellos ya están pensando en hacerlo en varios países y ha sido muy exitoso. Y como todas las empresas, chava, te digo, las barberías, cuando yo empecé, todos los días tenías que hacer algo nuevo, porque como era algo tan novedoso, lo que estaba yo creando, entonces todo el mundo ya quería tener barberías. Claro. Entonces, al punto de que yo fui pionera de barberías en Colombia y logramos pues estos reconocimientos, pero ya hoy en día tú vas a Colombia y encuentras una barbería en cada esquina y la misma experiencia, entonces en ese corre, o sea, porque el mundo va muy rápido, o sea, el tema del consumismo va muy rápido, entonces si tú hoy no tienes algo nuevo para ofrecer mañana, o sea, estás out. Entonces todo el tiempo tienes que estar creando, inventando, creando, inventando, creando, inventando. Y me parecía algo muy interesante, simplemente que ya empezó a cambiar como que el tema de la utilidad, tienes que reinvertirle y reinvertirle y reinvertirle y empezaron a crear más, 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 más y barberías. Entonces dije como que no quiero este tema para mí. Y mis hermanos le han sacado provecho a eso y todavía siguen siendo una de las mejores barberías de Colombia. Y les va Ah, súper bien.
Qué padre. Bueno, entonces llega Luisa Fernanda Jaramillo a tu vida de nuevo. Primero dices, no, 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 y luego, como siempre, te diste la oportunidad de ir a escucharla una sola vez. Dijiste, bueno, no pierdo nada con escucharla. ¿Y qué pasó cuando te vendió la idea? Entonces me vende la idea una líder de ella y pues detrás estaba Luisa y yo dije, pues ella me dio la mano cuando empecé en el gremio de los seguros, es una persona muy exitosa, pues obviamente voy a escuchar todo su proceso de su compañía y ver cómo funciona y yo, pero me tienen que volver a empezar desde cero porque a mí se me olvidó vender. Yo les decía, a mí se me olvidó vender, tienen que enseñarme desde cero absolutamente todo. Y me decían, estás loca ya, o sea, uno nunca se le olvida vender, solamente tienes que saber de productos y ya. Empecé de nuevo, de ceros en el gremio de los seguros y también otra vez muy exitosa dentro de la compañía de Luisa, muy, muy exitosa, me fue supremamente bien. Tuve 3 años consecutivos como la mejor agente de Colombia, me fue súper bien, súper, súper bien, porque yo pienso que el éxito para uno poder empezar cualquier proyecto en la vida es, primero, júntate con los mejores y segundo, haz caso. Eso para mí es súper innegociable. Entonces tenía como las dos y yo dije, voy a hacer tal cual las cosas como me las están diciendo y empecé otra vez a estudiar autoeducación súper importante. Empecé a pagar a mentores para que me volvieran a entrenar en un tema de este tipo de ventas. Empecé a empelicularme otra vez. Si te has dado cuenta, entonces en MedLife tuve mucho éxito por lo que te dije, las barberías también, y luego en Proyectate también, pero lo que a mí siempre me ha identificado es que soy muy apasionada y muy disciplinada. O sea, no tengo 3 ojos, no tengo 3 manos, ya hay un sistema inventado, es simplemente haz caso y júntate con los mejores. Y tuve todo ese proceso nuevamente de aprendizaje en el tema de intangibles y hoy estoy acá. Hoy estoy acá, incluso ya tengo una promotoría, estoy empezando aquí desde México y bueno, ha sido como un proceso en el gremio de los seguros. Oye, bueno, dejas el negocio en Colombia para otra vez volver a iniciar desde cero por pues tu novio que es mexicano, vive en una relación primero como sucede en muchos casos a distancia y le dicen, oye, pues esto no puede funcionar solamente estando a distancia, ¿qué onda, no? Entonces tú eres la que te mudas, te vienes a vivir aquí a Guadalajara. ¿Cómo va este proceso? ¿Cuál es tu idea? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que hoy más te emociona? ¿Cuál es el proyecto que hoy te quite el sueño y que dices ojalá y se dé en los siguientes 12 a 18 meses? Chava, estoy súper emocionada con todo este proyecto. Eh, Tengo muchísimo que agradecerle a Luisa porque me mostró que en México sí son realmente los papás de los seguros de vida en Latinoamérica y creo que en el mundo. Acá este proceso y aparte ser de la mesa del millón de dólares, me ha abierto el mundo, me ha abierto las puertas y por eso tomo la decisión de realmente radicarme en México, en conversaciones pues con mi novio que él es mentor de agentes de seguros top de MDRT y Sí. realmente estamos como en ese proceso de unir nuestros talentos y por eso está pues la agencia Construyendo Legados y estamos como juntos unificando cosas porque es que imagínate que en Colombia aprendí muchísimo, o sea, Colombia para mí es mi escuela y tengo muchísimo que agradecerle a mis líderes simplemente que aquí tener conversaciones y conocer personas, por ejemplo, como tú, personas de promotorías, que por ejemplo para mí no era una prioridad estar en promotorías o ser gerente o ser líder, y hoy sí lo es, debido a las conversaciones que he tenido con personas como tú, es un paso súper cuántico de decir, puedes seguir vendiendo, pero adicional puedes seguir teniendo tu promotoría, me emociona muchísimo, porque imagínate, mi novio mentor y yo en ventas, liderazgo, el tema de reclutamiento se me hace muy fácil. Entonces pienso
que tenemos estos 12 meses y me preguntas, tengo muchísima alegría porque estamos haciendo unos planes bien interesantes para todo este proceso de crear un futuro bonito para las personas y obviamente para nosotros como pareja. Qué padre. Oye, bueno, con tu experiencia que ha sido en dos etapas de la vida y que siempre ha sido muy exitosa mientras has estado en esta industria, bueno, y exitosa también en otras industrias, pero especialmente en esta industria, ¿cómo visualizas el futuro de la industria de seguros en los siguientes años? Mira, yo pienso que va a haber muchísima tecnología, muchísima tecnología. Y pienso que si la tecnología la unen con toda la parte humana, vamos a crear realmente algo muy espectacular, porque hoy en día todo lo que lo tenemos que conectar con las personas muy emocionalmente, no solamente desde la tecnología como tal, sino cómo me conecto con la tecnología, con las personas. Pienso que a ese nivel tenemos que llegar y creo que se vienen cosas muy bonitas porque incluso a nosotros como agentes o como promotoría nos va a bajar el tema administrativo porque tú sabes hoy en día todos estos temas que existen ya, ChatGPT, o sea, tantas cosas que le facilitan a uno la vida como agente. eh, pero sí pienso que si se une toda la parte de entender al ser humano y conectar más nuestros productos con lo que la persona quiere emocionalmente, pienso que se pueden lograr cosas muy interesantes y creo que vamos a ese punto. No pienso que el tema de patrimonial y el tema de salud siempre va a ser una necesidad básica, casi ya, de nosotros las personas. Entonces, el tema de la tecnología con toda la parte del ser humano, si se hace un match perfecto, pienso que ahí es donde se van a hacer cosas muy bonitas, porque ahí vamos a entender más lo que nosotros como personas queremos y nos vamos a conectar más desde las emociones y no solamente como tal robots o tecnología o compra un seguro digital y ya no pasó nada. No, yo pienso que hoy en día estamos avanzando muy fuerte en el tema de qué me está dando a mí, pero para mi ser, ¿sí? No solamente que te mueva desde un tema económico o desde un tema digital. Pienso que hay algo más profundo. Yo pienso, incluso hay una de las frases que menciono en mi libro y es, si todos actuáramos desde el amor, el mundo sería diferente. Entonces yo pienso que sería la combinación perfecta de la tecnología con cómo la gente utiliza esa tecnología. Nos van a disminuir todos los procesos administrativos, pero es cómo escucho a la persona realmente para ofrecerle lo que quiere, no lo que yo quiero o lo que yo necesito, sino conectar más con las personas. Pienso que a eso vamos. Oye, Jazz, platícanos por último de tu libro. Sé que después de todo esto que te ha sucedido, hubo gente que se te acercó y te dijo, Jazz, ya estás lista para escribir un libro de todas las historias que tienes por contar y que te han sucedido, que algunas están muy padres y algunas no, pero al final son parte de tu vida y es como, pues como un libro en el que pues le das vuelta a la página, pero es algo que realmente me sucedió y creo que es importante que lo platiques. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? ¿Cómo es que podemos leer de esta historia? Chava, muchas gracias. Mi libro ya está en todas las plataformas digitales, está en Amazon, bueno, en todas las plataformas digitales. Se llama Muerte Latente, cómo una pérdida puede hacerte brillar. Pienso que tenemos que ser luz para las personas y vuelvo y te digo, nos tiene que mover el amor, nos tiene que mover el perdón, nos tiene que mover en volver a nosotros, que incluso les comparto la fórmula de la transformación que me rescató a mí de la desgracia a la abundancia en 9 pasos y uno de esos pasos incluso es el vuelve a ti. Yo estaba completamente perdida de jazz, perdida de quién era yo, qué quería, cómo lo quería. Creo que el primer paso es el autoconocimiento, saber tú qué quieres,
saber quién es Jazz, y no crear relaciones de codependencia con nadie en el mundo, pues por todo lo que te platiqué, que nuestra felicidad dependa única y exclusivamente de nosotros. Este libro lo decidí escribirlo. Pienso que ha sido un proceso muy lindo, inspirada por Dios realmente, donde tenemos que ser luz en la vida de las personas y más en un gremio, Chava, que no sé si te ha tocado, pero creo que sí me ha tocado un poquito, donde tenemos que amar a las personas con sus oportunidades de mejora, con sus, no sé, o sea, sin juzgar, porque todos somos personas completamente diferentes, todos somos personas completamente diferentes, debemos aceptarnos, debemos reunirnos y sentarnos en mesas donde se hablen, y como lo platicaba en la charla de MDRT en Vancouver, donde realmente hablemos de cosas bonitas, de crear, de cosas espirituales, de cosas diferentes, a hablar mal de las personas. Porque cada Oye, persona tiene su mundo, somos diferentes, es un tema de aceptación. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar en mi libro, a que seamos luz a pesar de la adversidad. oye, pero no hablamos de ese tema, pero creo que es muy importante escuchar tu historia. ¿Cómo es que estar hundida así hasta abajo, que no podías más y nadie te podía levantar? ¿Qué pasa? ¿En qué momento sientes que tocas fondo y de aquí empiezas hacia arriba? Que cuando sales de esta hay hasta una metodología de 9 pasos para ayudarle a las demás personas que pueden estar en situaciones similares o no tanto a la tuya, pero con esta metodología puedes levantarte cuando te sientes que no puedes más. ¿Cómo fue ese? Chava, fíjate, sí, fíjate y gracias por la pregunta, porque yo pienso que uno o puede vibrar completamente en el miedo o puede vibrar completamente en el amor. Cuando yo perdí a mi bebé, yo me fui 4 meses al mar a encontrarme conmigo misma y a preguntarle a Dios y al cielo esto. O sea, yo sí preguntaba por qué, no para qué o cómo, sino por qué me pasó a mí, o sea, ¿por qué me hiciste esto? Así como cuando uno a un papá le está diciendo, no me hagas esto. Así estaba esta niña rebelde de decir, wow, no aguanto más, no aguanto más. Me fui 4 meses al mar. ¿Por qué me encanta viajar? Porque tú te encuentras contigo, porque estás en modo observador todo el tiempo. Y eso fue lo que yo hice esos 4 meses después de haber perdido a mi bebé. Y leí mucho, mucho. Y uno de los libros que me hizo volver a mí fue uno del doctor Joe Dispenza, que es El placebo eres tú. Ahí fue donde yo dije, wow, o sea, yo he leído muchísimos libros, pero a mí ese libro me cambió la vida y dije, yo tengo que contar mi historia, yo tengo que poder mostrarle a las personas que todas las cosas tan duras y tan difíciles que me han pasado, porque sabes qué me pasaba, Chava, y Luisa lo decía mucho y era súper curioso. A Luisa le decían, ay, no, es que como ella es tan bonita, entonces por eso vende. Y Luisa me lo repetía mucho y me decía, o sea, la gente no sabe todo el esfuerzo y todo lo que tú has tenido que pasar y nadie sabe tu pasado y nadie sabe y piensan, simplemente dan como comentarios que no son, ¿cierto? Entonces, no es una cara bonita la que vende, es realmente la disciplina, es realmente el uno conectarse con uno mismo. Yo no creía en mí, Chava, y en estos 4 meses que tuve, empecé a creer en mí. Imagínate, vendía y no creía en mí. Y en estos 4 meses, ahí fue donde yo dije, wow, yo tengo ya que volver a jazz. O sea, no andar en automático en la vida, como pasando por encima de tantas dificultades, pero sin hacerles un duelo, porque se vale hacerles un duelo, o sea, hay que hacerles un duelo, no decir, ay, sí, ya me pasó y ya. Entonces yo dije, y Dios me habló y me dijo, Jazz, tienes que contar tu historia, ya es el momento donde has vuelto a ti, donde eres, o sea, tienes claro lo que quieres en tu vida y ahora sí tienes un propósito claro. Entonces, por eso yo digo que Luca fue como ese freno de emergencia en mi vida, de decir, te ha pasado todo esto, pero es tu decisión. O sea, quedarte en ese dolor, quedarte en ese miedo, quedarte en esa frustración, quedarte en ese pasado, o a ver, saca pecho, ¿quién es Jazz? ¿Qué quiere Jazz?
apenas, o sea, estás muy joven, ¿qué quieres de hoy en adelante con tu vida? Y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces ahí fue donde dije, tengo que contar la historia, tengo que contar la historia y tengo que todos los días de a pedacito. Imagínate que fue una iluminación de Dios tan linda que me acuerdo que yo iba en carro y Dios me dijo, tienes que escribir tu libro y tu libro se va a llamar Luca, cómo una pérdida puede hacerte brillar. Ya en el proceso fue que le cambié el nombre de Luca por muerte latente, pero incluso tuve primero el nombre de mi libro, porque hay personas, he hablado con escritores que me dicen, lo último que yo tengo es el nombre del libro, ¿sí? Entonces, en ese proceso, Chava, de yo encontrarme conmigo misma, de tener una sensibilidad espiritual muy bonita, fue donde yo dije, esto sí vale la pena contarlo. Y no quiere decir que no me vuelvan a pasar cosas y que las personas no me rechacen y que, no sé, lo que sea. Siempre nos van a pasar cosas, pero es nuestra decisión disfrutar el viaje y realmente verle lo bonito porque eso es lo que nos forma como personas o definitivamente decir, no puedo con esto, no soy capaz con esto y se vale, pero dilo hoy y mañana ya eres otra persona. No puedes quedarte en esa pérdida o en ese dolor, porque la vida es eso. Mira, escuché una frase hace poquito de un doctor que me encanta, no recuerdo en este momento el nombre, pero todos los viernes me conecto a reuniones donde hablamos de ese tema y siempre es como eh, disfruta todo lo que estás haciendo hoy al máximo, como si te fuera a correr, a coger un tigre. Disfrútalo completamente al máximo, pero siempre es luz para ti y para los demás. Siempre. Que nunca pierdas como ese sentido de la vida o ese propósito de la vida que es brillar primero para ti, para creer para ti, y luego las personas van a ver ese reflejo de lo que tú crees de ti. Y ahí es donde las personas empiezan a creer en ti. Entonces es un proceso de todos los días estarnos preparando, estudiando, estar con los mejores, leer, utilizar bien nuestro tiempo. Y fue en ese momento donde ya me sentía preparada para contar mi historia. Oye, ya que sabes que quieres hacer un libro, que hasta el nombre del libro ya tenías, ¿qué pasa para la gente que quisiera hacer un libro en algún momento? ¿Regresas, buscas un editor o tú te pones a escribir ya que tienes 50 cuartillas, buscas a alguien o cómo fue tu proceso y cómo es el deber ser ya que hiciste un libro al final? Porque seguramente pasaste por varios errores en el proceso. Imagínate que lo que yo empecé a hacer fue a buscar cómo escribo un libro. Ujú. Y empecé a encontrar mil cosas y como que no me conectaba porque era muchísima información. Entonces, lo primero es, si tú ya tienes el llamado a escribir un libro, no empieces a investigar. O sea, simplemente deja que fluya todo lo que está llegando a ti. Porque me llegaba tanta información que llegó un punto donde yo me bloqueé, ¿sí? Ok. Entonces, si tienes un llamado a escribir un libro, lo que yo empecé a hacer todos los días durante casi 2 años que escribí mi libro es ten una agenda o en tus notas del teléfono, siempre anota todas las ideas que tengas, ideas, ideas. Todo el tiempo vas a tener ideas. Si tú estás vibrando en eso, todos los días te van a llegar ideas, te van a llegar mensajes o vas a vivir una experiencia que vas a decir, la voy a tomar así o voy a hacer esto. Entonces, todos los días escribir. Y después lo que yo hice fue en mi habitación colocar hojas de colores y llené toda la pared de hojas y dije, este es el título del libro, esta es la introducción y voy a dividir mi libro en dos, antes de Luca y después de Luca, ¿sí? Ok. Y empecé a crear como los capítulos y ya después de cada capítulo dije, como una línea del tiempo, mi historia de vida es, me pasó esto, fui exitosa, no fui exitosa, volví a caer, me pasó esto y así. Empecé a hacer como una línea del tiempo y con esa línea del tiempo empecé a hacer los capítulos de mi libro, ¿sí? Entonces se me hizo mucho más fácil porque como todo el proceso mío fue antes de Luca y después de Luca, dije, antes de Luca voy a contar todas las pérdidas que tuve y después voy a contar cómo fui capaz de sobrevivir a esas pérdidas. Luego, mi editora
después, ya de que yo tenía ya todo eso escrito, imagínate que yo le escribía a lápiz. Y les recomiendo, número uno, no lo escriban a lápiz. Era lo que más me inspiraba, pero llega la editora y me dice, bueno, yo te cobro tanto, te cobro, no sé, $1000 más por redactar todo el libro. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces volví a escribir otra vez todo mi libro prácticamente, porque yo misma lo pasé. Y me inspiraba más antes, como empecé a escribirlo mucho en la playa y así, entonces me conectaba más en un lápiz, en un cuaderno, pues en una hojita. Ya después lo empecé a hacer en la tablet, todo el tiempo en la tablet, y se me hacía mucho más fácil. Muchas ideas que anoté, incluso no las puse en el libro, porque como todos los días ya tenía tantas ideas, tantas ideas, tantas ideas, lo que empecé yo fue a escribir unas, a desechar otras, y todo lo que fui escribiendo, ya luego contraté una editora, y la editora me dijo, tu libro tiene que dividirse en tres, no puede dividirse en dos, tiene que dividirse antes de Luca, qué pasó con Luca, y después de Luca. Y ahí fue donde se dividió. Entonces, tener escrito el libro en, pues, en el computador también me llevó a tener un orden en mis ideas. Al principio te inspiras más en papel, pero luego ya me llevó a tener como un orden de ver todo más organizado, porque yo escribo grande, entonces te podrás imaginar todas las hojas con la letra grande, mientras que en el computador ya todo era más organizado, empecé a ver ya un orden con los capítulos, yo misma en Canva le creé una imagen a la portada de mi libro para yo empelicularme más y decir y verlo como una realidad. No te puedo negar, Chava, que como era una autobiografía, paré más o menos 6 meses, porque yo decía, esto está tan fuerte que yo no puedo contarlo, que no sé cómo contarlo, porque hay cosas que tú dices, ¿cómo las cuento? ¿Sí vale la pena contarlo o no? Entonces, también en autobiografía es un proceso muy complejo y es mucho más retante, porque incluso hubo un capítulo que yo escribí 6 veces. Yo decía, no puede ser. 6 veces. Entonces hubo un momento donde yo dije, yo voy a parar. Y me di un tiempo, realmente, me di un tiempo largo, casi 6 meses, y vuelvo y empiezo a escribir mi libro. Y pienso que esos tiempos también tienen que estar para tú escucharte, no para desistir del proyecto, porque ahí sí es grave, pero sí para escucharte y para decir, wow, lo puedo mejorar así o lo puedo hacer así, porque como escribir sana, eso es lo que yo descubrí. Yo descubrí que escribir sana, pero sana muchísimo. O sea, si tú quieres escribir un libro hoy para publicar o para no publicar, lo que sea, mi invitación es escribe, porque cuando uno escribe, sana. Y vuelvo y lo repito, sana mucho, mucho. Yo a lo largo de toda mi vida he tenido mentores, hoy tengo, no sé, mi mentora que me ha cambiado la vida mucho con ella. Y desde hace 2 años, yo cuando me pasó a mí lo de Luca, yo llegué completamente destruida donde ella y le decía, no puedo. Y hay como unas bolitas en el cerebro donde a mí se me perdieron y me estaba empezando a dar depresión. Entonces yo llegué donde ella y al mes le digo, ¿sabes qué? Me siento perfecta, voy a escribir mi libro. Entonces ya no lo podía creer. Incluso ella es la que escribe el último capítulo de mi libro, porque ella dice, wow, yo vi a Yasmín completamente destruida y un día llega y me dice, voy a escribir un libro. ¿Qué le pasó? Entonces ella escribe el último capítulo de mi libro, precisamente porque ha visto un proceso muy lindo. Entonces pienso que esos son como los pasos. Escribir todos los días, así sea en una agenda, inspirarte y escribir, 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 hacer lo más simple, escribirlo, luego transcribirlo y luego obviamente sí buscar un editor y una persona que te pueda orientar en cómo hacerlo y es muy importante el editor, porque yo quise desistir también muchas veces y mi editora es española, entonces hablaba muy fuerte y me decía, Jazz, pero tú cómo vas a hacer esto, pero tú no sé qué, y hablaba así súper fuerte, y yo, pues de hecho, me está regañando. Nos pasa a los latinos con los españoles. Sí, o sea, súper fuerte, yo me está regañando, yo cómo hago, y entonces
creamos una amistad muy linda y ella fue parte importante de mi proceso, por eso es muy importante también el editor, porque ella no te va a decir, o en mi caso, no te va a decir eh, qué contar y qué no contar, sino cómo lo cuentas, ¿sí? Entonces puede apoyarte mucho en organizar tus ideas. Es más eso, pero la que escribe el libro es Jazz, no la editora. Cierto, porque uno a veces dice, ah, no, yo le paso las ideas y que redacte y que organice. Cero. O sea, había momentos en que yo le decía, bueno, ¿y cómo escribo esto? No sé, ya, tú eres la protagonista, tú eres la de la historia. Tú pásame el orden de cómo tiene que decir, pues, o sea, qué es lo que quieres decir y ya yo te organizo las ideas de pronto de cómo decirlo, ese cómo decirlo, ¿sí? Pero es un tema muy lindo que yo creo que todo el mundo debería en su vida escribir un libro, porque todos tenemos una historia que contar, todos. Sí. Oye, Jazz, pues qué gusto, qué placer, la verdad disfruté muchísimo platicar contigo, qué gran historia tienes, más lo que se viene, porque ahorita viene otra nueva etapa que en unos años nos podrás volver a contar qué ha sucedido en esta nueva etapa para ti. Pero hoy has conectado con muchísima gente, hay muchísima gente que quisiera buscarte, platicarte algún tema, contactar contigo. ¿Dónde podemos encontrarte? Claro que sí, mis redes son @construyendo legados con jazz o también mi correo electrónico Yasmin con J y Z, Vázquez, el Vázquez mío se escribe con V, S y Z, porque aquí lo escriben las dos con Z, pero es VASZ, @construyendolegados.com. Esas son mis redes, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, en este momento están creando mi canal de YouTube y todo el tema digital, pero normalmente ese es como mis redes sociales. Tengo mi teléfono en Colombia y tengo mi teléfono en México, pero me pueden escribir por redes, por Instagram y ahí puedo Ahí conectamos responderles contigo y ya todo nos lo que quieran. dar o dar tu teléfono, lo que sea. Pues, algo más, Yasmín? Chava, agradecerte. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí contigo como presidente de Asprograma. De verdad, gracias infinitas. Siempre quise conocerte. Creo que no me acuerdo si nos conocimos en algún momento, te vi en Boston o en Nashville, no me acuerdo. Y nos Eh, presentó en algún MDRT, Sí, Luisa. sí, 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 sí. Pero de verdad que darte las gracias, gracias por esta oportunidad de poder contar mi historia, de poder conectar con las personas, de poder decirles que a través de una dificultad y un momento difícil sí podemos brillar y sí podemos ser un testimonio lindo para las personas. No nos cansemos nunca de amar. El amor es lo único que nos puede salvar de nosotros mismos, de las personas, pero siempre actuemos desde el amor. No juzguemos, no nos juzguemos nosotros, actuemos siempre desde el amor, desde la luz, desde lo bonito, ¿sí? No quiere decir pues que yo sea aquí Sor Jazz o Santa Jazz, no, pero por favor, siempre desde el amor. Es lo único que nos va a salvar a todos. El amor cambia la vida y cambia la vida de las personas. Actuemos siempre desde el amor. Entonces, muchas gracias, Chava, de verdad, por esta invitación. Gracias a todos por escucharnos y bueno, espero que nos veamos prontamente. Muchas, muchas Gracias. gracias. Gracias, ya seguimos en contacto. Cuídate mucho. Listo, un abrazo. Bye bye, Gracias. cuídense.